Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, buenas tardes. Hoy día la clase de lenguaje va a tratar fundamentalmente de las conjunciones. ¿Qué son las conjunciones? Son nexos o conectores que unen elementos de igual función gramatical, elementos análogos. Por ejemplo, sustantivo con sustantivo, verbo con verbo, adverbio con adverbio, o estructuras equivalentes, complemento con complemento, frase con frase. También se caracterizan porque funcionan tanto intra como extraoracionalmente, es decir, uniendo elementos dentro de la oración o pueden unir oraciones entre sí. A diferencia de los pronombres relativos, adverbios relativos y preposiciones que vimos en clases anteriores que solo funcionan intraoracionalmente. Con respecto a la tipología, las conjunciones, al igual que las preposiciones, se pueden clasificar en simple o compuesta, dependiendo si están constituidas por un término o más de un término. Y en cuanto a las funciones lógicas, son 11 funciones lógicas fundamentalmente las que se presentan dentro de las conjunciones. Importante recordar o destacar que para efectos del ítem de conectores, los signos de puntuación no son un parámetro para determinar la respuesta correcta. Rara vez también el sonido, en contadas ocasiones. Hoy día vamos a ver las conjunciones copulativas y las disyuntivas. Veamos primero las copulativas. La palabra cópula es sinónimo de unión, por lo tanto las conjunciones copulativas se utilizan solo como conectores que suman elementos. En nuestro idioma usamos la conjunción copulativa y cuando sumamos elementos o oraciones de manera afirmativa. Usamos e cuando la palabra que la sigue al conector y comienza con el sonido de i, por lo tanto debemos reemplazar por e. Y cuando negamos, usamos la conjunción ni. Si vemos y que también que es más poco frecuente, es una conjunción un tanto más informal. Veamos el primer ejemplo. Compró peras, manzanas y naranjas. Hay una suma de elementos de manera afirmativa. En el ejemplo 2 hay una negación. No compró peras, manzanas ni naranjas. ¿Qué observación podemos hacer? Que cuando usamos y de manera afirmativa, el conector se utiliza solo antes del último elemento de la enumeración. A menos que sea lenguaje literario, ahí se permite reiterar el conector y esa es una figura literaria llamada polisíndeton. En el caso de la copulativa de negación, ni, si ustedes se fijan, siempre exige una negación antes para utilizarse. Un no, nunca, jamás, de ninguna manera, de ningún modo. Compró peras, manzanas ni naranjas. Y otra diferencia es que también la puedo usar antes de cada elemento de la enumeración para reforzar la idea. No compró ni peras, ni manzanas, ni naranjas, a diferencia de la conjunción y. Y la conjunción copulativa que menos frecuente, ahí hay un caso, trabaja que trabaja, logró armar su negocio. Entonces, en síntesis, las conjunciones copulativas se utilizan fundamentalmente para sumar elementos dentro de la oración o para sumar oraciones entre sí. Las disyuntivas. ¿Cómo vamos a definir la conjunción disyuntiva? Cuando estamos frente a una disyuntiva, cuando tenemos que optar entre dos o más elementos. La disyuntiva por excelencia es o, que la vamos a reemplazar por u cuando la palabra que sigue al conector comienza con el sonido o. Otras menos frecuentes ya sea, que se usan en una combinación. Veamos los ejemplos. No sabía si leer el cuento o el poema. Ahí hay una duda, está en una disyuntiva, tiene que optar. El ejemplo 2, tenía dudas si la ciudad era Moscú u Oslo. Como el segundo elemento posterior al conector comienza con el sonido o, debemos reemplazar la disyuntiva o por u. Y el caso 3, hay un ejemplo ahí con el ya, que es menos frecuente, menos usado. Ya los niños, ya los jóvenes, alguien debe mejorar el mundo. También podríamos decirlo, ya los niños o los jóvenes, alguien debe mejorar el mundo. Pasemos a los ejercicios, perdón. Veamos el primer caso. No comía carne, mariscos. Hay por lo visto una suma de elementos. Era vegetariano. Ahí tenemos las opciones. La correcta es ni. Claves, hay una negación antes y además hay una suma de elementos. No comía carne, mariscos ni pescados. Era
vegetariano. Perdón. Ejercicio 2. El abogado no sabía si hacer 2 charlas extensas, hay una duda ahí, 3 charlas breves. Tenemos que optar para saber cuál de las 2 opciones va a ser la que se va a decidir finalmente. Por lo tanto, el conector correcto debería ser el disyuntivo o. Perdón. Ahí está. El abogado no sabía si hacer 2 charlas extensas o 3 charlas breves. Y un ejercicio combinado con las 2 funciones lógicas, copulativa y disyuntiva, dice ahí: su actitud agresiva e incapacidad de reconocer sus errores le hacían casi imposible encontrar amigos. Él no sabía si culpar al mundo, a su madre. La respuesta correcta: su actitud agresiva e incapacidad de reconocer sus errores le hacían casi imposible encontrar amigos. Y él no sabía, ahí está, no sabe, la duda, si culpar al mundo o a su madre. La agresividad y la incapacidad, las 2 cosas, cada una, ¿cierto? Por eso tenemos que usar la copulativa y, en el caso de arriba. Porque justamente la palabra comienza con el sonido y. Luego también hay una suma de elementos y él no sabía, ¿cierto?, si culpar al mundo o a su madre. En síntesis, hoy día vemos 2 funciones, la copulativa y la disyuntiva. La copulativa, suma de elementos; la disyuntiva, cuando debemos optar por una o más opciones. La copulativa por excelencia y es el primer conector que aprendemos a hablar los hispanohablantes, que utilizamos los hispanohablantes, ni cuando negamos, y la disyuntiva por excelencia o. Esa sería la clase de hoy y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.